Iba, ya eran, no sé, 2 de la mañana de pronto, había tomado mucho, iba manejando. Había un retén del ejército. Cuando yo veo que me paran y yo estaba borracho, ¿me entiendes? Muy borracho. Y yo en vez de parar, hundo el acelerador y arranco como un loco en ese carro. Y me cogen a tiros. Mi nombre es Juan Esteban Aristizábal y aquí comienza mi verdadera historia en 6am. Ustedes lo pidieron, se lo prometimos y aquí está. Por fin el aclamado artista paisa Juanes llegó para contar su verdadera historia de vida al país, esa la que muchos quisieran conocer. Yo sentía que yo me iba a matar en ese momento. Creo que el chofer falleció. Este promete ser un programa muy emocionante. Hundo el acelerador y arranco como un loco en ese carro y me cogen a tiros. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es el admirado Juanes, un inmenso entre los grandes. Te voy a contar una historia muy divertida. Bueno, en 1972, 9 de agosto, nací en la Clínica del Rosario a las 3 de la mañana más o menos. Mi mamá me cuenta que pesaba 10 libras y que era gigante, muy gordito, que todas las enfermeras le decían, pero doña Alicia, que bebé tan hermoso, que bebé tan hermoso. Siempre me cuenta eso, siempre me lo cuenta. Ese bebé gordito y hermoso llegó para llenar de luz a su familia. Con evidente nostalgia, Juan Esteban recuerda lo gratificante que fue su infancia junto a sus 5 hermanos en Carolina del Príncipe, lugar donde nacieron sus padres. Salíamos del colegio y ese mismo día nos íbamos para Carolina. Yo recuerdo que salíamos un viernes a vacaciones, llegaba a la casa, dejaba la mochila y me montaba en el carro de mi papá y arrancábamos para Carolina. Los 6 hermanos, mi papá y mi mamá. Y nos quedábamos siempre en el pueblo todas las vacaciones, es decir, Semana Santa, junio, julio y después en diciembre. Y para mí eso fue algo hermoso, porque digamos que la infancia fue entre mi casa en el centro de Medellín, el colegio y Carolina del Príncipe. En mi casa siempre había mucha música. Mi papá cantaba constantemente, mi hermano mayor y todos mis hermanos tocaban la guitarra y cantaban. Éramos demasiado unidos, pues éramos como que vivíamos todos muy conectados ahí en la casa. Siempre fue de esa manera. Y en el pueblo estábamos pues en el campo, felices, bañábamos el ganado con mi papá, que tenía como un supermercado en la plaza del pueblo. Y en la finca que quedaba como a media hora del pueblo tenía ganado. Pero mi papá pues trabajó toda la vida muy duro para podernos dar estudio, para poder ir al colegio y para poder ir a la universidad. Éramos 6 hijos, entonces imagínate. Luego de recorrer el mundo, de visitar lugares maravillosos, de conocer personas súper importantes, nuevas culturas y de vivir grandes experiencias, ha ratificado que su sitio preferido es Medellín. Medellín siempre será mi principio y mi final. Justo en este momento de mi vida y en los últimos años pues he tratado como de hacer un viaje hacia la infancia para madurar, como para recordar de dónde vengo y quién soy y qué fue lo que me motivó a hacer tantas cosas como, por ejemplo, la música. Y creo que ha sido muy hermoso poderme conectar como con esos recuerdos de los más recónditos de mi infancia. Aunque a veces dicen, es que vive fuera del país. No, su corazón está aquí constantemente, está pendiente de los detalles. Creo que otra cosa muy bonita de él es que se conecta con las personas a profundidad, está realmente presente. En una semana del colegio, yo estaba, no sé, en primaria, por ejemplo, y me dio papera, que se te hinchaba por acá y acá. Y yo no pude ir al colegio como por 8 días. Y en esa soledad, digamos, de las mañanas, porque todos mis hermanos se iban y yo me quedaba solo en la casa, y habían 2 canales para ver televisión, o sea, no era como hoy en día, había Canal 1 y Canal 2 y chao.
Encontré, como que andando por la casa, encontré una lira en el closet de uno de mis hermanos. Pues ahí como sin cuerdas, tenía como, le faltaban 5 cuerdas, pero yo saqué esa lira de ahí, la encontré y empecé como a tocarla. Y yo decía, esto me encanta, o sea, esto me fascina el sonido de este instrumento, pero yo no sabía tocar nada, ¿sí me entendés? Creo que eso fue muy importante. El héroe del barrio que abrió puertas, soltó cadenas, despertó las ideas de cabello largo aquella mañana de sábado, donde todo comenzó. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, porque fue cuando mi profesora se dio cuenta que yo cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, una vez me dijo, bueno, para el acto cívico del viernes entonces necesitamos hacer diferentes actividades. Juan Esteban, usted puede cantar, ya me dijeron que usted cantaba, traiga la guitarra, porque mis hermanos también cantaban en el colegio y yo me montaba con ellos a cantar. Y entonces, bueno, empecé como a medio, como explicarte esto, como a vencer la timidez de montarme en un escenario a cantar. Que en mi casa escuchaba mucho Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, era como una cosa constante. Y yo sacaba todas las canciones a oído, o sea, ponía la grabadora, antes ponía play, stop, para atrás, para adelante, y sacaba todo a oído. Yo no sabía pues cómo, ni leer partitura ni nada de eso. Y en ese momento tuve como esa epifanía de sentir, yo me quiero dedicar, pues a esto me encanta, esta conexión como con algo más grande que yo. Y la música era como esa energía y el canto y todo. Llegaba mi papá y se sentaba con mi mamá y las tías y los amigos, entonces por la noche, Juan Esteban. Entonces yo tenía que bajar acá, cante Samba de mi Esperanza. Entonces yo cogía la guitarra y cantaba Samba de mi Esperanza. O pues cualquier canción. A veces cuando cantaba canciones groseras, mi papá decía, pero ¿qué es esa grosería, hombre? ¿Dónde aprendiste eso, hombre? Y todos mis hermanos se morían de la risa y era como imitaba a los tíos, a las tías. En su momento, en su niñez, nunca soñó y nunca pensó estar en el nivel en el que está ahora, de ser uno de los multipremiados más importantes del mundo, pero yo siento que él mismo sí forjó una educación musical y una educación pues afectiva también para lograr eso, porque claro, desde muy niño al lado de sus hermanos empezaron unas jornadas de guitarra, de composición, de conocer mucha música argentina, por ejemplo, y pues ellos entre la familia empezaron a forjar artistas. Llega la adolescencia y empiezo a vivir la ciudad, pues a vivir Medellín, a entender lo que era esta jungla, ¿me entienden? Un lugar hermoso, pero lleno de contrastes, en una época muy complicada para Colombia y obviamente para Medellín. Imposible regresar a su adolescencia y dejar pasar por alto la primera vez que su vida estuvo en peligro. Yo vivía en el centro de Medellín, el bus me recogía, subía a las montañas de Prado y después subía y luego bajaba hasta la Universidad de Antioquia y llegaba al colegio. Pues en una de esas al bus se le fueron los frenos. Cuando estaba arriba empezó a bajar y era como San Francisco es en las películas, que bajan así, ¡fuan! Así, un tron, 3. Bueno, se le han ido los frenos al bus del colegio. Entonces, cuando nos damos cuenta de que eso está pasando, vemos al chofer que trata de frenar con la caja del bus, le mete, digamos, el cambio para frenar y explota la caja. ¡Prácata! Y ese bus arranca putado para abajo. ¿Sí? Todos gritando, el profesor gritando, Dios mío, ¿qué está pasando? Todos, yo levanto mi rodilla derecha y la pongo así contra la silla de adelante y después de 3 cuadras el bus no podía voltear a ninguna parte porque había una casa. Entonces el bus se clava, literal, se clava en la casa. Obviamente el pánico fue miedoso, pues porque yo sentía que yo me iba a matar en ese momento. Creo que el chofer falleció, nosotros lo único que lo vimos fue pues un tipo ahí, se le veía la cara de la sangre que tenía, como totalmente. Nos bajábamos, varios pues, chicos del bus tenían pues algunas aporreones y cosas así. O sea, eso fue una cosa en el colegio pues, que todo el mundo habló de ella y fue muy impresionante pues, porque hubo heridos, el conductor del bus pues lamentablemente falleció, pero sí, fue como una historia, como un boom de eso que todo el mundo habla. Sus padres descubrieron
casi por casualidad, el enorme talento que tenía el consentido de la casa. Lo veían como un bonito hobby. A mi casa llegó un acordeón. Yo no sé por qué llegó un acordeón. Algún amigo de mi hermano lo llevó y lo dejó allá. Y yo un día empecé a sacar la comparsita en el acordeón. No era un acordeón de botones, pues como lo que se ve de teclas. Y yo empecé a sacar la comparsita y mi papá escuchó eso. Entonces le dije a mi mamá, ve, este muchacho tiene como talento para la música, comprémosle un acordeón. Entonces le compré un acordeón. Ese acordeón me lo robaron de la casa, yo no sé por qué se desapareció. Entonces siempre me apoyaban, ellos les encantaba que yo cantara y todo eso, pero ya después cuando yo dije quiero dedicarme a la música, ahí sí ya fue diferente, porque ellos en ese momento aquí en Medellín, y mi familia pues tan conservadora, te hablo de hace más de 30 años, 40 años literal, pensar en que ibas a estudiar música y ibas a vivir de eso era una utopía, eso no podía pasar. La vida lo ha sacudido varias veces. Juanes guarda grandes cicatrices de dolor en su corazón, como la masacre de la discoteca Oporto, ordenada por Pablo Escobar para el 23 de junio de 1990, en la que cerca de 23 personas fueron asesinadas a manos de un grupo de 20 encapuchados. Ahí murieron 2 amigos suyos. Juanes en ese momento cursaba sexto de bachillerato. A Oporto, llegué con mis amigos del colegio, íbamos a entrar, había fila, no sé, algo pasó que nosotros no pudimos entrar. Yo no recuerdo muy bien la razón, pero no pudimos entrar porque estaba lleno. Entonces nos devolvimos y nos fuimos a una discoteca, a un bar. Cuando estábamos pidiendo para comer, llega el mesero corriendo y nos dice, váyanse ya para la casa, váyanse ya para la casa. Pues salimos de ahí y al otro día nos enteramos de lo que había sucedido. Y ese día fue pues, una matanza que fue muy famosa, lamentablemente, en Medellín, que fue la matanza de Oporto. Y ahí murió un compañero de nosotros del colegio, y hubo otra persona que sobrevivió, que quedó muy herido, pues, y cuenta toda la historia después de. Era tímido en el colegio, en los escenarios, en la calle y también con el sexo opuesto. Mi primera novia fue como a los 16, 17 años, por ahí, 18 años, y yo era demasiado autista, que no podía hablar, yo no sabía, a mí me costaba mucho relacionarme con las personas. Él es ahí un poquito más tímido de lo que parece al final, porque finalmente Juan es siempre pues, muy tímido, pero siempre ha tenido como un mecanismo de atracción muy fuerte con la gente. Pasé mi colegio, tuve mi primera novia, me enamoré locamente, tuve como 3 años con ella. Cuando se acabó mi relación con ella, casi me muero del despecho. Yo no me podía parar de la cama de la tristeza tan horrible que tenía. Llego a la universidad y en ese periodo conozco pues, a otra de mis novias que amé profundamente por muchos años, casi 7, 8 años. Después terminamos, otra vez casi me muero. Incluso cuando conocí a Karen se burla de mí porque decía, es que no hablabas nada, yo tenía que sacarte las palabras. Pero siempre, no sé, era como, encontraba la manera de conectarnos, ¿me entiendes? Pero no era pues como sociable para nada, nunca. Ya regresamos. Un tiro entra justo aquí al frente del timón, aquí al frente, donde está mi cabeza. Continuamos en Se dice de mí con la vida de Juanes, un paisita que soñaba con ser artista. Él solo quería que en su tierra escucharan su música. Vivió y creció en una época difícil para Medellín. La violencia estaba a la orden del día y la música era su forma de escapar. Ahora lo veo en perspectiva y entiendo que eso me ayudó demasiado, pero fue horrible porque casi que nos habíamos acostumbrado pues, al sonido de las bombas por las noches o a estas masacres terribles que sucedían cada día. Él, en ese momento en el que estaba haciendo canciones, la ciudad se debatía entre la vida y la muerte y se desangraba en hilos de sangre por todas las calles. Muchas veces estuvimos demasiado cerca de la muerte. Quizá eso que ha pasado tanto en este país, porque en Bogotá y en muchos otros lugares del país también ha pasado, ha sido lo que ha hecho que nosotros de alguna forma
seamos más creativos o seamos más echados para adelante o queramos siempre como superarnos de alguna manera, algo que nos lleva como a seguir adelante. Su vida estuvo en peligro varias veces. Una de ellas fue su responsabilidad, o mejor, su irresponsabilidad. Estaba manejando, pasado de tragos, y se encontró con un retén del ejército. En una de esas locuras mías, borracho en esta ciudad, porque fue en la época de la universidad. Iba, ya eran, no sé, 2 de la mañana de pronto, había tomado mucho, iba manejando. Te hablo del año 90 y algo, o sea, no sé. Había un retén del ejército. Cuando yo veo que me paran y yo estaba borracho, ¿me entiendes? Muy borracho. Y yo, en vez de parar, hundo el acelerador y arranco como un loco en ese carro. Y me cogen a tiros. Entonces, un tiro entra justo aquí al frente del timón, aquí al frente, donde está mi cabeza, ahí está el tiro. Pues yo me agaché, eso milagrosamente, o sea, no me mató. Después otro tiro quedó en el reloj. Era un Mazda Coupé, entonces que tenía el reloj por acá, digital. Ahí quedó el otro tiro. Y el otro quedó en el vidrio de atrás. Pues yo estaba, a mí se me quitó la borrachera en ese momento y después dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, qué brutalidad la que yo acabo de hacer, por Dios, ¿cómo yo hago esto? De miedo al ejército, pues se saltó un retén, pero de inocencia. Al otro día me fui pues a poner como la denuncia, más que todo denuncia era como decir, yo me equivoqué. O sea, esto fue una culpa mía. Casi lo matan. Claro, no, eso fue una cosa horrible. Una cosa súper, no, pues para él, a él lo ha marcado, siempre lo cuenta, porque lo ha marcado horrible, porque él no lo hizo tampoco pues como de mala fe, sino que en ese momento uno no piensa y en vez de frenar aceleró y pues se le pasó eso horrible. En la soledad de su habitación soñaba y soñaba, sin embargo jamás alcanzó a dimensionar hasta dónde lo llevaría su talento. Yo creo que en el sueño, ni en el sueño más ambicioso de mi vida me imaginé todo esto. Entonces es muy loco. Yo recuerdo que estaba en la casa de mis papás en Medellín, tirado en el piso, pues en la baldosa fría, así viendo los Grammy americanos cuando a veces los pasaban acá, y yo veía eso absolutamente lejano, pues como pensar hoy, por ejemplo, en ir a Marte, como algo así. Nunca pensé que fuera a ser lo que ha sido. El Grammy Persona del Año en el 2019, que tuve el placer y el honor de estar a su lado en Las Vegas, fue muy bello. Fue una noche mágica, uno sentarse a ver que Juanes está alrededor de una mesa con toda su intimidad y todos le están cantando su música. Y pues está Robbie Draco, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Rosalía, Natalia Furcade. O sea, uno dice, bueno, una cosa muy bella. Creo que a cualquier artista recibir un premio es como lo más grande y gratificante por el trabajo que han hecho. Cuando aman y adoran lo que hacen y son apasionados, como él, que ha sido una persona disciplinada, que su pasión por la música desde que tiene, no sé, uso de razón, yo creo, porque yo sé que él toca guitarra y canta desde que tiene más o menos 8 años. Entonces llevarlo hoy a todo lo que ha logrado, para él es la satisfacción más grande. Él siempre dice, por ejemplo, que los premios son importantes porque de alguna manera reconocen algo de tu trabajo, pero como que la carrera de un artista no puede ser medida por los premios, porque entonces, o sea, si son los premios los que reconocen tu arte, o sea, como que el artista puede tomar un camino y desvirtuarse muy fácil tratando de buscar solo premios. Por ejemplo, conocer a Juan Luis Guerra, hacer música con él. Eso para mí ha sido muy grande. O sea, son cosas que yo digo, pues, gracias a la música. Y esa relación, ya sabes, cuando tú haces clic con alguien y ellos hicieron clic desde el día número 1 y siempre que podemos estamos con ellos, hemos coincidido en muchos sitios. Haber conocido a Alejandro Sanz o a Miguel Bosé, haber conocido a Metallica y haber trabajado de alguna manera con ellos, me ha parecido algo que no sé, como que nunca me imaginé. Y lo más chévere de todo es cuando llegas a conocer a estos personajes y te das cuenta que son demasiado especiales y humanos. Eso para mí es maravilloso, porque también encontrar otros personajes que son demasiado desagradables. Es que Juanes ha estado en los escenarios, no sé, en el tributo a Santana, en el tributo a The Eagles, en el tributo a Frank Sinatra, en el tributo a John Lennon, en el tributo a Prince, el 3 veces Premio Nobel de Paz. O sea,
por mencionar algunos. Recuerdo una vez que estaba tocando en Washington para hacer un homenaje a Eagles. Estaba cantando Hotel California. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no puedo creer que yo estoy en este lugar. No lo puedo creer. O sea, estaba además el guitarrista Steve Vai, que para mí es uno de los más grandes que hay en el mundo. Estaba el presidente Barack Obama, pero le estaba haciendo un homenaje a Eagles. Y que para mí era como cantando Hotel California en inglés. Y yo decía, ¿en qué momento yo llegué aquí? Por Dios, o sea, esto no... La verdad ha trascendido culturas, barreras, idiomas, porque creo que se ha mantenido muy honesto a sus raíces, de dónde viene. Es mucho lo que ha recorrido hasta hoy. Su corazón se conmueve al recordar en dónde comenzó su historia musical. Su primer concierto fue en el año 1988 en el Polideportivo de Envigado, un concierto netamente de metal, pues ahí a lo sumo tendrían 14, 15 años ellos y pues empezaban a vivir esa trasescena del rock and roll colombiano. Bueno, en ese momento yo había estado en un grupo que se llama Equimosis, pero en ese momento yo cantaba y tocaba ahí. Después de 12 años, en ese momento llegamos a una muerte natural como del grupo, pues como que los que estábamos ya no había más energía para salir a tocar y yo estaba muy frustrado, muy deprimido. En ese momento teníamos un contrato con Codiscos, pero yo sentía como que aquí no tenía más para dónde irme. Y pues también algunos rumbos que no encajaban en las vidas de unos o de otros. De pronto Juan estiraba y empujaba mucho por trabajar, y otros quizá querían seguir haciendo metal y querían irse por el otro lado. E inclusive cuando estábamos en la universidad, ahí fue que le surgió como irse solo para Los Ángeles y empezar como su camino nuevo, pero yo creo que fue como, en la banda fue como el momento justo cuando dijeron, es hora ya de que cada uno coja su camino. Se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos porque había una manager mexicana que se llama Marusa Reyes, me había pues como ayudado a conectarme con Gustavo Santaolalla, que era con quien yo soñaba trabajar. Entonces bueno, fue como una decisión, una transición como de 3 años en lo que yo decía, que me voy a ir. Vendo lo poco que tenía acá, me paro en la puerta del ascensor de mi mamá, donde vivíamos en el piso 13, en un edificio en el centro. Se cierra ese ascensor, mi mamá me da la bendición, cierra el ascensor y yo digo, chao, me fui. Ya regresamos. Y eso me costó una tristeza profunda porque terminé odiando lo que hacía. Entramos a la recta final en los apartes hasta ahora poco conocidos de la vida de Juan Esteban Aristizábal. El famoso Juanes, el gran artista, el vocero de las víctimas de la violencia, el hombre que no siente miedo de levantar su voz para clamar justicia. Colombia lo conoció como parte del grupo Equimosis, pero el mundo lo amó como solista. Convertirse en Juanes no fue fácil. Lo más duro fue despedirse de su mamá. Cuando llego a Los Ángeles, el día que yo llego, la persona que me iba a ayudar, su marido se había accidentado, casi a punto de morir. Entonces, obviamente no me podía ni siquiera ir a recoger. O sea, yo llegué ahí, entonces, afortunadamente tenía otra amiga que era periodista de Bogotá que estaba ahí en Los Ángeles. La llamo, oye, estoy acá en el aeropuerto, qué pena molestarte, ¿me puedes recoger? Porque no... Bueno, ella me recoge y empieza mi vida en Los Ángeles. Y fue, creo que las 2 o 3 años, pues, de los más duros de mi vida, porque yo estaba solo, no tenía dinero, o sea, tenía como $3,000 o $4,000 en mi chaqueta, que los tenía literal en mi chaqueta. O sea, yo me metía la mano al bolsillito de acá adentro y tocaba el billete, o sea, como el grosor de los billetes y decía, bueno, todavía tengo, entonces está bien. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, eso se iba poniendo más pequeño. Y yo me iba desesperando. Llamaba a mi casa todos los domingos por cobrar, mamá, hola, ¿cómo están? Mi hijo, ¿qué ha pasado? No, todavía no, mamá, me toca esperar más. Y lo más loco de todo era que mi mamá me decía, mi hijo, tenga fe, quédese allá, sigue esperando que todo va a estar bien. Y me decía eso. Y eso me daba energía y yo me seguía, digamos, llenando de eso para seguir aguantando. Su mamá fue la que más ánimo le dio y le dijo, vaya a cumplir su sueño, váyase, así sea una locura, porque era una locura.
vayas a cumplir su sueño, y así tal cual lo hizo. Él mismo lo cuenta en sus palabras, tantos años que tuvo que pasar fuera de su casa o viajando, no sé, 3 meses seguidos, volver a su casa por 2 días, ver a sus hijas y salir. Creo que el dejar de ver a su familia es uno de los sacrificios más grandes que él ha hecho. La misma que me recogió en el aeropuerto, Mónica, me decía, te puedes quedar en mi casa si quieres, pero tienes que salir a las 7:30 de la mañana porque llega la manager. Entonces yo, pero ¿cómo así, Moni? Si puedes dormir acá, pues te tienes que ir a las 7:30 de la mañana. Y yo, ok, listo, vale. Y después a las 8, cuando ella se vaya, puedo volver a entrar. Entonces yo salía por la mañana, me quedaba todo el tiempo en la calle, me iba a las bibliotecas a estudiar inglés. Entonces entraba a una biblioteca, sacaba un libro de español-inglés, leía el verbo to be, estudiaba lo que podía memorizar, ponía un papelito para marcar esa hoja, volvía y la cerraba, la metía ahí, y al otro día volvía y hacía lo mismo. Y el resto del tiempo estaba metido pues, donde estuviera viviendo, componiendo canciones. Y era tanto pues, como el desespero en algún momento determinado que así fueran las 5 de la mañana en Los Ángeles. O sea, te agradecía como ese gesto de llamarlo en esa época pues, por internet conmutado, que era la llamada de internet súper mal y todo, pero yo creo que la alegría de recibir y tener como una voz ahí cercana de amiga que lo estuviera apoyando. Pues hasta el día en que pasó. Un día me llama Marusa y me dice, estoy con Gustavo en la línea que quiere hablar contigo. Yo cojo el teléfono pues y yo me pongo a llorar. No delante de ellos, pero cuelgo y yo me pongo a llorar porque yo digo, Dios mío, esto no puedo creer lo que está pasando. O sea, a veces, la gran mayoría de las veces almorzaba arroz y tomaba agua de la canilla y hacía arroz para comer, o me compraba un sándwich de Subway que son así, los partía en 2. Entonces almorzaba con uno y en la noche me comía la otra mitad. Pues era una época muy loca, no hablaba inglés. Entonces cuando yo miro eso, yo digo, Dios mío, qué loco. ¿Cómo yo viví eso? Yo no sé cómo tuve la fortaleza para aguantarme pues ese momento de soledad, de espera, pero finalmente todo cambió, ¿me entiendes? Conocí a Gustavo, firmé con Surco, que era un sello de Universal Music, y salió mi primer álbum con solista. O sea, es que uno hacer un disco solo por primera vez, estar solo por allá en Los Ángeles, grabar y ser el exitazo que tuvo, fíjate bien, yo creo que fue pues como un creer en que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer, que voy por el camino que es. Su carrera tomó un giro cuando llega esa canción que lo lleva a la gloria. Pues yo diría que A Dios le pido fue la primera canción que me ayudó como a darle la vuelta al mundo y que me abrió la puerta como, ok, esto está comenzando. Creo que fue A Dios le pido. Si escuchas la letra de esa canción, es como que él pidiéndole tantas cosas a Dios, como que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Si oyes cada refrán que hay en esa canción, literal, sin música, la podrías leer como una oración espiritual y es algo hermoso. Entonces siento que esa canción tiene un trasfondo muy bonito espiritual para él. La camisa negra vino después y también fue como algo que me funcionó mucho. De hecho, la camisa negra cuando estaba en el álbum fue como el tercer lanzamiento del disco, o sea, no era la prioridad del álbum. Era como la tercera, cuando hacían los call-outs, que era como unas pruebas que le hacían a las canciones en Estados Unidos de la radio, salía siempre negativo. O sea, la camisa negra no era una canción que la gente no conectaba y terminó siendo la más popular, digamos, como de alguna manera en ese aspecto. Una que me sorprendió mucho, por ejemplo, que yo no pensaba que iba a ser así, es Por Ti. Es Por Ti es una canción que a la gente le encanta, en los conciertos, en las plataformas, y como que yo no me imaginaba que esa canción iba a ser lo que es. Él tiene un sonido único, auténtico. Entonces, en medio de tantos artistas, él hace una propuesta nueva cuando empezábamos a conocer a Juanes. Y él sigue proponiendo unos ritmos, un género que uno apenas lo escucha sabe que es de Juanes. A Juanes yo creo que le quedó duro defender su esencia, pero lo logró. O sea, es duro ser Juanes porque él tiene unos puntos de vista muy marcados y los defendió y finalmente eso es lo que es Juanes ahora. También llegó ese álbum que no lo llenó por completo, pero sin embargo lo lanzó al mercado. No supe en qué momento tenía que levantar la mano y decir, necesito un momento, necesito descansar. Y eso me costó una tristeza profunda porque terminé odiando lo que hacía, haciendo un álbum que no fue mi mejor álbum, Parce, en el año 2010. Y puede que hay unas canciones ahí que me gustan mucho,
pero la producción no fue la mejor porque yo estaba en mi peor momento. En mi peor momento. Yo quería estar en la casa, quería estar con mis hijos, no podía. Cada vez era más compromisos y yo por dentro me estaba muriendo. Entonces creo que eso fue algo de lo que yo diría, se lo aconsejaría a alguien, no dejes que te llegue la vida a ese momento. Y de hecho así fue. Pues Parce no fue el más exitoso, aunque teniendo canciones súper chéveres, porque Parce tiene unas canciones muy chéveres, pero en su estado como anímico no estaba tan bien y se ve reflejado un poquito pues como en lo que hizo. Entonces él, yo creo que ese lo tiene como por allá, como esos discos que lo hice, pero no hablemos de ese disco más bien. Parce quedó atrás. Los éxitos volvieron, siguió recorriendo el mundo lanzando canciones y con la paz de su alma a flor de piel, hoy regresa al mercado con Vida Cotidiana, el álbum más maduro de su carrera. Fue creado en pandemia, se inspiró en su esposa Karen Cecilia, en sus hijos, en la realidad del país y en otros temas cotidianos. Lo lindo de este disco es que tiene muchos momentos y él lo ha dicho muchas veces y ha pasado de los momentos difíciles a los momentos más alegres. La vida cotidiana, lo que es una relación, lo que es una pareja, el construir, ¿no? Es una producción que nos lleva a una época muy linda de la música de Juanes, a sus raíces, que nos lleva a recordar momentos chéveres de la vida de Juanes y chéveres en la vida nuestra. Cuenta una historia y esa historia tiene que ver con sus inicios, con su desarrollo, con esa cúspide importante, con regresar a los orígenes, con el disco después de pandemia que se llamó Origen, y luego regresar a la vida cotidiana, donde Juanes se quita los lentes, se baja del escenario, de las luces, de los aplausos internacionales y llega a contar historias de la vida cotidiana, donde se ve reflejado, muy reflejado el país, donde hay, por supuesto, una contundencia lírica contando los desaparecidos, las muertes, la politiquería, todo eso está ahí. Y empecé a componer las canciones todos los días en mi casa, todos los días. Yo recuerdo que entraba como a las 11 de la mañana y me metía a ese estudio hasta las 7, 8 de la noche, todos los días. A veces me metía la gran mayoría de los días sin ninguna idea antes previa, ¿no? Que me tiraba como ahí a improvisar, como a rayar, como a botar todo lo que tenía adentro. Y en ese proceso pues iba viviendo con mis hijos en la casa, iba viviendo con mi esposa, iba viendo lo que pasaba en mi país, iba viviendo la vida pues. Y todos esos sentimientos los iba escribiendo también por un lado. Él a través de ese disco le habla a Colombia, le habla a los jóvenes. Fue muy bonito ahora que estuvimos en el lanzamiento, quisimos hacer algo para conectar con nuevas audiencias jóvenes. Y fue muy bonito ver cómo él les sembró una semilla a los jóvenes de cómo está en sus manos este presente. Yo creo que está en el momento en el que ya tiene toda la libertad de hacer lo que quiera creativamente hablando, es decir, el hombre ya tuvo su etapa de darse a conocer como rockero, después su etapa de sacrificios cuando estuvo en Los Ángeles tratando de hacerse un nombre, ya pasó por los grandes éxitos mundiales, los que lo hicieron conocido en todo el mundo, y ahora pues ya después de estar haciendo álbumes en los que colaboraba con artistas jóvenes de su propia tierra, de Medellín, ya ahora está haciendo lo que quiere y está siendo mucho más libre en lo que dice, en lo que canta, en lo que toca. Gris es una canción más, diría yo, como indie rock, un poco más volviendo a esa raíz mía del rock. Y hablo de una situación concreta, de una discusión que tuve con Cecilia. Y sí, fue un momento difícil, verlo en una canción me llena de... ni de nostalgia ni de tristeza porque son momentos vividos y al final del día eso hacen a la persona y eso hacen las relaciones, la vida. Es una canción que habla más de la reconciliación, de darnos una oportunidad, de volvernos a mirar a los ojos, de bailar juntos y de seguir adelante porque a pesar de todo somos personas que queremos estar juntos, no queremos separarnos el uno del otro. Cuando la termina y me dice que el que va a acompañarlo va a ser Juan Luis Guerra, casi me muero, o sea, porque él sabe lo que yo amo a Juan Luis, él sabe lo que yo escucho a Juan Luis, entonces el hecho de que estuvieran los dos en esa canción para mí fue el regalo más grande que me pudieron haber hecho, que me pudo haber hecho él. El momento en el que mi hija mayor deja de ser nuestra niña y se convierte en la mujer
que busca su independencia y que quiere tener su espacio. Recordé mucho lo que le pasó a un primo hermano mío en el año 96, que fue secuestrado, pidieron rescate, lo mataron, o sea, todo mal. Que es una canción que habla sobre las relaciones tóxicas, sobre lo difícil a veces y duro que es confiarle a una persona tu vida. Fue una experiencia muy chévere para mí, porque fue la primera vez que yo actúo en cualquier cosa y trabajo con mi papá, fue la primera vez. Entonces, al principio me dio mucho nervios y miedo un poquito. Y después de la primera toma, yo ya estaba como ya yendo con todo. Hoy salió ya mi disco, es muy feliz, vida cotidiana. Son 11 maravillosas canciones que Colombia conocerá a lo largo del año. Su energía también la ha invertido en hacer que su fundación Mi Sangre llegue cada vez a más y más corazones. Ya cumplió 16 años. Su gran interés es la paz de este país, es la reconciliación de este país. Eso es lo que lleva haciendo con la Fundación Mi Sangre todos estos años. Y sin duda en el trabajo de la Fundación nos ha inspirado para utilizar el arte y la lúdica como lenguajes pedagógicos en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes del país. Empecé a encontrar la oportunidad de pensar que yo de pronto podía hacer algo más, que no fuera a hacer discos y hacer música y hacer canciones, sino que podía de pronto tener un impacto de otra manera pues, con la gente que lo podría necesitar y esa es la Fundación Mi Sangre. La primera vez que nos sentamos a hablar de la posibilidad de trabajar juntos, me describió su vida o sus sueños como una mesa de 3 patas. Y dijo, la primera es la familia, la más importante, y lo veo constantemente. La segunda es la música y la tercera es su compromiso social, su deseo de transformar la realidad. Él, sin ningún interés, apoya a los jóvenes artistas, gente que está en la vulnerabilidad, con su fundación también. Entonces es una persona muy generosa. Es la visibilización de un conflicto. Juanes es un hombre muy talentoso, con un corazón gigante, quien un día fijó sus ojos en la ex reina de belleza, Karen Cecilia Martínez, y la vida le cambió. Te voy a contar una historia muy divertida. Bueno, yo estaba en Bogotá grabando un video para mi primer disco que se llamaba Podemos Hacernos Daño. A mí me habían citado a las 5 de la mañana y antes de que yo llegara ahí habían hecho otras tomas con varias chicas y varias personas que estaban como simulando pues como una discoteca por la noche. Entonces habían muchas personas. Y Karen era una de las modelos, pero era una de las modelos extras por allá, pues que Karen la parquearon en hacer el modelo como 4 horas ahí esperando que Juan llegara al video. Karen ni sabía quién era, pues por allá averiguó quién era y me dio como que lo vio y dijo, está como chévere. Y yo era como con mi banda, pues los que estábamos tocando en la discoteca. Yo llego a las 5 de la mañana, me monto en el escenario, todos ellos estaban súper cansados porque obviamente llevaban ahí toda la noche grabando. Yo me monto en el escenario, estamos ahí y de repente, sin mirar a nadie, yo estaba acá con la guitarra puesta, de repente digo, mierda, se me olvidó echarme desodorante. Y yo hago este gesto así. Cuando miro al frente, veo a Karen muerta de la risa. Y yo me puse rojo, pucha, porque me dio mucha pena, ¿cierto? Pero yo no pensé que me estaba viendo ni ella ni nadie. Yo estaba como en mi mundo ahí como, marica, se me olvidó echarme desodorante. Y así fue que nos conectamos. Así fue que nos conectamos. Después, como al otro día o a los 2 días, creo, fuimos a comer y yo creo que ahí fue como una cosa como para siempre, pues, un amor que hasta el día de hoy. Ese hombre tan divino, esa gran calidad humana y además un gran profesional. ¿Y quién no querría estar con Juan, un ser humano tan estupendo, tan maravilloso? Y ella, que es una mujer muy linda, con unos valores maravillosos. Bueno, una familia tan linda la que han formado, así que siempre he dado mis votos por esa relación y me alegra que esté muy bien. Juntos tienen 3 hijos maravillosos y viven entre Miami y Medellín. Él me ha enseñado la mayoría de las cosas que yo he aprendido y todos los valores de mi vida. Primero que todo, la disciplina. Mi papá es como mi ídolo
entre muchas cosas, pero yo creo que más la disciplina, porque él con eso es así. O sea, no solo con su trabajo, pero con su salud, con su entrenamiento, con todo. Se despierta súper temprano a entrenar y si falta un día, se siente mal y tiene que hacer todo perfecto. Es un papá súper lindo, súper papá, enamorado de sus hijos, enamorado de su cotidianidad y eso es lo que lo hace un mejor artista. Aterrizar a Juan en valores, esencialmente está la familia. Digamos, esa es como la primera. Y la tiene, eso también es el ADN antioqueño, pero él la tiene muy fortalecida y para él es una prioridad en su vida. Así fue el paso de Juanes por Se dice de mí. El tiempo no fue suficiente para mostrar su grandeza y mucho menos revelar cómo es su vida cotidiana. Es un artista que tiene mucho por contar y mucho para aprenderle. Bueno, hemos vivido muchas cosas juntos, los hijos, yo he visto crecer sus hijos, él ha visto crecer mis hijos. Y nada, yo creo que admiración por todo lo que hace por el país y todo lo que transmite. Que siga compartiendo su alma a través de la música y moviendo corazones a través de todo lo que hace. Creo que en la medida en que más genuino es, más impacto genera y más feliz es. Es poquitas las palabras que siento pues como por ser la persona que eres y no solamente como artista, sino como Juan Esteban Aristizábal, la persona, el amigo, el miembro de familia. Que ha sido un honor seguir su carrera, que finalmente lo vi desde que estaba en Equimosis, me conmovía desde esas épocas cuando yo estaba en la universidad y ya después cuando él lo vi crecer. Juanes, eres grande, eres humilde, eres un gran artista. Eres cotidiano y esa es tu magia. Lo respeto, lo admiro, lo quiero y que lo mejor está por venir. Gratitud infinita por permitirme ser parte de tu historia de vida. Te admiro, lo sabes. Te agradezco todo lo que le has dado a este país. Que yo quiero que él sepa que de verdad es querido y que le agradecemos todo el trabajo que él ha hecho. Juancho, hermano, qué orgullo, qué alegría, qué honor ser tu compañero, trabajar a tu lado, hermano. Infinitas gracias por todas las enseñanzas, los aprendizajes, por confiar, hermano. De verdad que no tengo palabras, es un gusto trabajar a tu lado, hermano, y aquí vamos por muchos sueños más. Hola Juan Esteban, ¿cómo estás, papá? Estoy muy orgulloso de ti. Gracias por enseñarme todo lo que me has enseñado en la vida y gracias por darme todas estas oportunidades. Te amo. Y siempre hay esperanza, siempre cuando hay amor, hay respeto y hay cariño por lo que hay, yo creo que se puede. Que soñar es el primer paso que hay que dar, porque si uno no sueña, no puede dibujar nada aquí. Hay que dibujarlo primero y después que lo dibujas, pues empiezas a imaginarte, ok, vale, ahora, ¿qué tengo que hacer para que esto sea real? ¿Qué tengo que hacer? Y uno empieza como a trabajar en eso para poder hacerlo realidad. Pues si tú no te lo imaginas, no hay nada que vaya a pasar. Es el más grande entre los grandes. Colombia lo ama, lo idolatra por su genialidad, su carisma, porque un día descubrió que el éxito estaba en cantarle a las mujeres, a los temas cotidianos de la vida, al amor sencillo, a la esencia que nace de la tierra del olvido, a los indígenas, y desde ahí su fórmula se volvió insuperable, porque nació de su corazón para el mundo. Y por supuesto lo comparto y se lo agradezco a mi público que nos da la oportunidad de trabajar así, ¿no? Hoy Carlos Alberto Vives Restrepo se enfrenta por primera vez a su lado más íntimo, a lo más profundo de su ser, para contarle a Colombia y al mundo quién es realmente cuando se quita la máscara que lo convierte en una celebridad. Lo mío es entregarme todo. Vives le dará paso al verdadero hombre. Es un gran amigo de sus amigos,
muy leal. Al hijo de doña Araceli, al esposo de Claudia Elena, al padre cariñoso y alcahueta. Los papás estamos ahí para que los hijos sean felices, ¿no? Es el mismo que se dio a conocer en la televisión de nuestro país como Guineo, una especie de Tarzán que divertía a los niños de Colombia en el programa Pequeños Gigantes y que hoy es el embajador de los músicos colombianos en el mundo. Hasta que aparecimos nosotros con nuestro álbum Clásicos de la Provincia, lo romántico era lo romántico y lo tropical era lo tropical. Nosotros llegamos un poquito para unir esos dos mundos. Si en algún momento he sentido orgullo patrio, fue por Carlitos. Ha vendido más de 30 millones de discos a lo largo y ancho del planeta. Fue el primer artista de nuestro país que ganó un premio Grammy Anglo. No solo los Rolling Stones puede hacer eso, sino que nuestra música local puede hacer eso. Cómo realizó la gira de conciertos más exitosa en la historia del país y cómo hizo huella en Latinoamérica al lado de Marc Anthony. Visitamos en este año más de 50 ciudades en el mundo. Espectacular. ¿Cómo es su vida en familia? ¿Qué pasó cuando dejó de ser el Gallito Ramírez y el Maestro Escalona para convertirse en el Rey Midas del vallenato? Yo no digo que imitadores de Carlos Vives, pero que entendieron que podíamos encontrar un sonido para el mundo a partir de nuestra colombianidad. ¿Por qué se separó de su famosa Mencha? ¿Qué sucedió con su ex esposa Erlinda? ¿Cómo llega Claudia Elena Vázquez a su vida? Un día decidió lanzarse a rescatar a su amada Santa Marta y la tarea ha sido agotadora. ¿Dónde hay dinero? ¿Cómo los podemos traer? ¿Qué tiene el gobierno para nosotros? Hay mucho por hablar, por conocer y por admirar en la vida de esta leyenda llamada Carlos Vives. Es la hora de sentarse y de disfrutar de la historia jamás contada del padre del tropipop en Colombia, de este hijo orgullo de Santa Marta y de todo el país. Cuando nació Carlitos, el hijo del doctor Luis Aurelio y doña Araceli, todos en la familia se sintieron muy orgullosos. Era un bebé precioso, gordito, rosadito. Eso fue en Santa Marta, un 7 de agosto de 1961. El pequeño Carlitos era un amante del mar, la brisa, le encantaba jugar fútbol en la playa y disfrutar de la naturaleza. Nació con un espíritu libre. Fue una niñez muy linda, rodeado de amigos, de vecinos, ¿no? En clima caliente la gente, los niños juegan en la calle. Que cuando el niño nace con amor propio, es más fácil que quiera a la gente, ¿no? Y que quiera a su país. Nosotros contamos con la suerte de hacer carreras en carritos de balineras, en ir al colegio en bicicleta, regresar, almorzar. Cuando Carlos tenía 12 años, la familia Vives Restrepo se trasladó a vivir a Bogotá. Allí el panorama, la forma como Carlitos veía la vida, cambió completamente. Bogotá de hace 40 años no es lo que se vive hoy en día. Bogotá de 40 años, tú te levantabas y la neblina estaba en el piso, helada. Por nuestro interés común en el deporte, en la bicicleta y en el arte dramático y en el teatro. Nosotros hacíamos presentaciones en el colegio y tal. Entonces empezamos a hacernos amigos desde esa época, desde el año 78. El inquieto joven descubre los encantos de la fría capital, se enamora de la montaña y de paso encuentra nuevos aires musicales. Se aficionó al rock. Era impresionante el cambio que tuvo cuando llegó a Bogotá. Los movimientos juveniles, la rebeldía propia de la época. La música era distinta. Las canciones tenían letras irreverentes para ese entonces. Carlos era el representante oficial del colegio en cuanto a murga, cuanto evento artístico musical, ¿no? El fuerte de él era la música. Nosotros tocábamos guitarra y cantábamos y nos llamaban mucho y éramos los corronchitos, pues, para nuestros amigos cachacos. Y era como sí, el exponente de mostrar del colegio, era Carlos. Yo era el de no mostrar. Carlos
creció y decidió que la publicidad era lo suyo y la música también. Por eso tocaba en los bares nocturnos de la capital. Ahí aprendió a vencer el miedo a la tarima, a tener un contacto cercano con el público y a que definitivamente la noche es la mejor cómplice de los artistas. Entonces él combinaba su estudio académico del teatro y la publicidad con las presentaciones por la noche. Carlos siempre estuvo fogueado en el escenario desde muy chiquito. Hace muchos años, cuando empezamos este camino, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial, ¿no? Y para mí, y eso me hace sentir muy bien. Se está recuperando, pero eso no está fácil, mamá. No fue difícil que Carlos saltara a la televisión. Era un joven muy atractivo, carismático, talentoso, con ganas de conquistar el mundo. Era perfecto para convertirse en estrella. Y es ahí cuando en 1982 debuta con el personaje de Julián en una novela llamada Tiempo sin huella. Yo escogí hacer en mi vida algo que me apasionaba y que amaba. Luego le apuesta a los niños e ingresa al elenco del legendario programa Pequeños Gigantes, bajo la dirección de Tony Navia. Allí interpretaba a Guineo. Él entra a Pequeños Gigantes, pues imagínate. Cuando uno viene de provincia, estar en la televisión era lo máximo, era como estar en Hollywood, ¿no? Son muchos años de trabajo. Yo me encuentro con gente de mi generación que eran chiquitos cuando yo hacía también Pequeños Gigantes. En junio de 1984, su vida da un vuelco gracias a la novela El Faraón de Caracol Televisión. Apenas llego y ya todo el mundo ha hecho una competencia en la que tengo que participar y yo soy el último en enterarme. La verdad es que no quiero correr, señor alcalde. Allí interpretó a Capitolio Rojas y trabajó con la inolvidable Nelly Moreno. Su carrera seguía en aumento y de repente llegó a su vida una oportunidad que no podía dejar pasar tan fácilmente. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. En Caracol Televisión le propusieron ser el protagonista de Tuyo es mi corazón, junto a la primera actriz Amparo Grisales, entre otras figuras. La novela fue un éxito nacional. La historia de mi papá es más larga y más complicada de lo que tú crees, Salomé. Te la contaré algún día, pero hoy no. ¿Por qué? Tengo urgencia de llegar a mi casa. Que le oí un comentario a Amparo Grisales que ella le había enseñado a besar a Carlos Vives, ¿no? Cosa que me parece genial. En 112 capítulos grabados en Girardot se recreó la historia de amor de Salomé Piamonte y Carlos Sánchez. La novela se estrenó el 22 de octubre de 1985. Gallito Ramírez, ¿no? Así como te dicen en la calle, ¿no? Gallito Ramírez contra el Fercho Durango. ¡Knockout en el primer round! Casi un año después, el 11 de agosto de 1986, salió al aire también en Caracol Televisión el primer capítulo de Gallito Ramírez. Carlos Vives era Javier, el protagonista, y su compañera de fórmula, nadie más y nadie menos que Margarita Rosa de Francisco, quien interpretaba la inolvidable Carmen Salavalle, la famosa Niña Mencha. Usted no se mueva de aquí porque yo le doy una cuadriza, yo. No creo que te atrevas. ¿Ah, no? ¿Usted quiere que no me atreva? Mire, niña Mecha, si usted se mueve, se le va a infectar esa herida. ¡Suéltame! En esta producción fueron muchos los actores que se robaron el show. Bruno Díaz al interpretar al Fercho Durango. Margot Velázquez era la peleonera Niña Tulia. Víctor Hugo Ruiz al Quique Lavalle. Margarida Castro encarnó a Susi Borda de la Valle. Álvaro Lemon era el Capito Irán. Cada artista se ganó a su manera el corazón de los colombianos. Fue emocionante para todo el mundo. En esa época yo creo que una novela hacía vibrar a un país entero como Colombia. Eso era, no sé si todavía sigue siendo así, pero es muy bonito. Es una avioneta. No va a pegar gritos de auxilio para que nos vengan a... Carlos Vives conquistó a Margarita Rosa de Francisco y juntos se convirtieron en la pareja más querida de Colombia. Y esta paz y esta serenidad, agarrada de ti, escuchando el rumor del... Fue muy bello que ese amor trascendiera a la vida real. Estamos conociendo los secretos, los sentimientos, los temas jamás tocados por un medio de comunicación en la vida de Carlos Vives.
Su carrera actoral ascendió rápidamente. Su fama de galán crecía como la espuma en Colombia. Un día fue llamado a la oficina del destacado director Julio César Luna, quien le tenía una tentadora oferta: ser el protagonista de una nueva novela llamada Gallito Ramírez. ¡Ay, La coestrella sería la ex virreina nacional de belleza, Margarita Rosa de Francisco. La pareja se conoció y Cupido hizo de las suyas de inmediato. Carlos y Margarita se convirtieron en la pareja de moda en Colombia. El país los amaba. Con esas sangres de aventurero y de soñador. Los protagonistas se casaron a las 4 de la tarde del 20 de agosto de 1988 en la iglesia La Merced de Cali y luego disfrutaron de una pomposa ceremonia con 140 invitados. Yo estuve en el matrimonio. Mejor dicho, a Margarita le destrozaron el vestido, le destrozaron el ramo de rosas que tenía, creo que le bajaron el vestido. Fue una cosa loca, casi tumban la iglesia, llegaban buses de todas partes, la gente trepaba en los árboles. Nos casamos pensando que era como el cuento de hadas que todo el mundo quería que se cumpliera. De una raza humilde. El matrimonio duró poco. La carga social parece que afectó a la pareja más querida del país. Está bien claro lo que pasó con Margarita y por eso hoy en día no me preocupa tanto hablar, ¿no? Yo creo que son caminos diferentes, destinos diferentes. El artista continuó su vida en la Isla del Encanto. Allí Vives volvió al altar, esa vez con una hermosa modelo puertorriqueña llamada Erlinda Gómez. De esa unión quedaron 2 hijos encantadores, Carlos y Lucía. Vives se concentró en su carrera profesional, se convirtió en una estrella en Latinoamérica. En países como Puerto Rico era un ídolo. Para ese entonces ya había protagonizado con un éxito arrollador la serie Escalona. De los trabajos lindos de Carlos, mi hermano, ha sido Escalona. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo... Creo que Caracol tomó un gran riesgo haciendo la serie Escalona porque nunca nadie, ni nosotros ni nadie se imaginaba que fuera a tener el éxito que tuvo. Escalona nos cambió la vida a todos los actores que estuvimos allí. De verdad, entre todos nosotros creo que hay un antes y un después porque Escalona es bello. Una gran producción también del canal Caracol, que narraba la historia de uno de los juglares vallenatos más importantes de todos los tiempos, Rafael Calixto Escalona Martínez, y del cual se derivaron nuevos álbumes, sonidos que siempre habían estado ahí, pero dormidos, reservados, esperando a que alguien les diera protagonismo. Y Vives, junto a la provincia, lo hizo. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Ellos eran muy juiciosos. Llegaban al hotel a ensayar y yo llegué a morirme porque pues estaba totalmente deshidratado. Ellos empezaban debajo de un kiosco o al lado de la piscina, se la pasaban ensayando, por ahí pasábamos todos los actores, los visitábamos, seguíamos, siempre teníamos esa música maravillosa de fondo. Sin duda también fue como su gran paso, su gran oportunidad de abrirse, de dar a conocer una música que es ese vallenato clásico de guitarras. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Es que nunca quisimos darle a lo nuestro como esa dimensión. Nunca creímos hace muchos años cuando empezábamos este camino, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial, ¿no? Y para mí, y eso me hace sentir muy bien, porque no solamente fue como el cariño de otras naciones o de otros países muy musicales como Puerto Rico, ¿verdad? Como Cuba, como que nos quieren y tienen ese cariño, sino también ver como, y lo vivimos este año en los Grammys con el triunfo de Colombia, porque es el triunfo de Colombia, ¿no? Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Llegar a la cumbre de la fama con un producto de altísima calidad ha sido una tarea titánica para Vives y su equipo. Les tocó prácticamente con las uñas abrirse camino. Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino. Hemos crecido como equipo, en mi equipo de trabajo tengo que hablar, uno nunca hace las cosas solo. Sí, yo creo que
que mi compañía, mi banda, mi empresa es como mi país. Nos unimos, somos todos colombianos, trabajamos juntos por algo, creemos en eso y hemos tenido la posibilidad de crecer nuestro equipo, poder tener calidad en lo que hacemos. La meta que se trazó desde un principio fue hacer que el vallenato fuera la carta de presentación de Colombia ante el mundo. Y entonces él fue muy inteligente en crear un estilo que sea como gustador para todo el mundo, para que el mundo entienda nuestra música. Hay mucha gente que no estaban contentos, porque cómo va a ser posible, que será una falta de respeto para la música vallenata, que por qué meterle esos instrumentos, que gaita, que bombo, batería, todas esas cosas. Dieron cuenta que el hombre había respetado muchas de las tradiciones y que además estaba llegando a nuevos públicos, estaba llevando el vallenato, aunque no en su forma más original y pura, pero sí estaba llevando el nombre y estaba haciendo como una puerta de entrada para que llegara más público al vallenato. Y el disco no perdió la cadencia, no perdió la esencia del vallenato, ahí están los 4 aires. Está el paseo, el son, la puya y el merengue. Hace muchos años se lo apostamos a Colombia, a trabajar por la música local. En principio, sin pensar que nos podíamos proyectar, sino que trabajar aquí en la casa, creer en lo nuestro, proyectarlo con el mismo respeto y valor que se proyectan otras cosas. Vives es un hombre de sueños. Todo el día sueña, crea, imagina, planea cómo hacer de Colombia un país mejor a través de la música. El Samario siente que los niños y los jóvenes son el gran tesoro no solo de las familias, sino de todo nuestro territorio nacional. Nosotros fuimos criados con las fábulas de Pombo y es un producto muy bueno que no tiene por qué dejarse morir. Yo creo que sí es importante que ellos crezcan con ese amor por la tierra, con ese amor por sus ancestros, por sus abuelos, por su música, porque además están conectados con el mundo. Es que el mundo ya está aquí, ¿no? Ellos van a impactarse con todo lo que nos venga del mundo, pero es importante que ellos tengan como claro también esa identidad muy sólida, muy fuerte, esos valores que están en nuestra identidad. De él aprendí que uno se carga una región completa con su música, que uno no puede separar la vida musical de la vida personal, todo lo contrario. De él aprendí que él tiene un propósito en el lugar donde nació, en la música que oyó. Pero algo tiene muy presente Carlos Vives. Antes de pensar en los niños, los padres son los primeros que deben cambiar la forma de pensar, actuar y hasta de educar a sus hijos. Esos primeros años marcan el resto de su vida. Entonces a los papás creo que el mensaje podría ser esa responsabilidad, esa conciencia para criar a sus hijos, para quererlos, para que aprendan a querer esta tierra, ¿no? Para que los enseñen con ese valor de querer también lo nuestro. Recuerdo que Jaime Molina, El crecimiento profesional de Vives a lo largo de tantos años ha dejado huella en Colombia. Su forma de interpretar el vallenato hizo que el mundo volteara a mirar a este género con respeto. si él se moría primero le sacaba un... El vallenato era como una tempestad, o te gusta, no te gusta, pero no había un término medio. Carlos le abrió las puertas a todo eso. Yo creo que todos los músicos vallenatos le agradecen eso a Carlos. Él es el relacionista público internacional de nuestra música y de nuestro folclore y de nuestra cultura, y lo hace con dignidad y lo deja bien parados a nosotros. En parte, gracias a su aporte, el vallenato fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Si él se moría primero... Yo nunca he pretendido estar, digamos que, en esa estirpe que nos inspiró a nosotros, de juglares, de esas primeras estrellas, de esos Orozco, de esos Díaz, cuando reconocieron el vallenato y la UNESCO decreta lo que decretó y todo eso, por supuesto que me da una gran felicidad porque sé que formo parte de todo eso. El mundo vallenato está por crecer mucho más, ¿no? Y mi sueño es seguir trabajando en todo eso. Ese beso de tu boca que me... Hoy siente mucha tranquilidad, está satisfecho por sus logros, se ríe de quienes un día rechazaron su música, de esos que no creyeron que el vallenato podría llegar a evolucionar, a trascender. Que a la tierra me regresa y que reza, guerra. Yo escogí hacer en mi vida algo que me apasionaba y que amaba profundamente, aunque en esos tiempos nos dijeran que eso a lo mejor no nos iba a hacer internacionales, ¿no?
Entonces, uno sí siente un fresquito, pero al mismo tiempo mucho orgullo de que el vallenato aporte a nuestra identidad como colombianos. Carlos siempre se sintió orgulloso de lo nuestro, de quién era él, de lo que somos nosotros, cosa que no pasaba antes. Vives es Vives y es tan Vives que creó su propio género musical. El Samario es el padre del tropipop en Colombia, una mezcla muy especial de sonidos que se dio a finales de los años 90 y que, como su nombre lo indica, tiene como base las raíces latinas tropicales. Logra, pues, desde el nicho del vallenato y de la música folclórica, bueno, típica, lograr fusionar su gusto y su pasión, que era el rock, y creo que lo hizo muy bien. Hizo una tarea muy importante para empujar a las nuevas generaciones de músicos en este país a experimentar, a explorar, y porque también su conexión con los grandes maestros ha sido muy importante. Creo que el más grande paso y su más grande aporte fue poder penetrar con su autenticidad otros escenarios internacionales. Hasta que aparecimos nosotros con nuestro álbum Clásicos de la Provincia, lo romántico era lo romántico y lo tropical era lo tropical. Nosotros llegamos un poquito para unir esos dos mundos. Por eso el pop y por eso el tropic. Con sus experimentos musicales, el Samario estremeció la industria del entretenimiento en nuestro país. Nosotros motivamos también un despertar de la colombianidad en muchos de los artistas locales. Y en ese caso, todos somos iguales. En ese caso, todos tenemos esa misma motivación, cada quien a su estilo, a sus influencias, a sus conocimientos, ¿verdad? Todos lo han hecho de una forma particular. Para nadie es un secreto que al principio el tropipop tuvo mucha resistencia por parte del público. Yo, todos mis amigos oían grupos extranjeros y era lo mejor era lo de afuera, lo mejor era lo de afuera. Y para mí, Clásicos de la Provincia es un proyecto que nos dice a los colombianos, vean que sí se puede, vean que lo nuestro puede ser bueno. Yo creo que sí tengo en parte culpa de un nuevo movimiento que sí, lo llamamos tropipop y de pronto no lo valoramos tanto en un principio, lo vimos un poquito como no tan especial, pero yo creo que representa cosas interesantes porque es cuando el mundo estaba entre la balada, el pop y lo tropical, ¿verdad? Nuestro estilo, nuestra forma fue llevar un trópico muy romántico. Entonces nos llamaron de esa manera. Él ha logrado mezclar un poco, no solo en la música, sino en sus proyectos al país entero. Entonces, por eso yo creo que su música, a pesar de que tiene origen vallenato en general, es una música colombiana. En toda la marcha madrileña era emocionantísimo ver cuando sonaba La Gota Fría, que todo el bar se levantaba a bailar. Fueron muchos los artistas que nacieron para ese entonces. Mauricio y Palo de Agua, Gerau, Gus y Beto, Bonca, Tinto, Wamba. El tropipop creció y se popularizó rápidamente. Y así nació, creo que proyectos como el de Fonseca, que es uno de los proyectos más sólidos en su composición, en su trabajo, en su historia, que nace un poquito de nuestro proyecto. Pero él lo entendió como bogotano, que el bogotano siempre fue muy entusiasta con nuestra música costeña y encontró un estilo muy propio que es el estilo de Fonseca. Creo que Juanes lo vio desde su Antioquia, ¿no? Un rockero como Juanes con su equimosis, de pronto un día entendió, sentimos nosotros a partir de La Tierra del Olvido, por ejemplo, que fue un disco que se abrió a la diversidad de la colombianidad. Él entendió que podía encontrar ese rock and roll también a partir de su Carolina del Príncipe. Empezaron a mezclar para formar un propio rock y un propio pop colombiano que ya tiene casi un sello, ¿sí? La nueva música colombiana está definida por esas fusiones sonoras, por esos riesgos asumidos entre el folclore y las nuevas músicas, y Carlos Vives definitivamente ha sido determinante en todo ese proceso. En la industria de la música se dice que Carlos fue quien le abrió la puerta a los artistas de Colombia para que no sintieran miedo de innovar, de probar con nuevos sonidos. Como la luna que alumbra por Y se despertó el Pacífico, y se despertó Boyacá con Velo de Osa, y se ha despertado movimientos de música colombiana que no excluyen el movimiento de la música del mundo, sino que se unen
desde la colombianidad, desde la identidad al movimiento de la música del mundo. El año pasado, Vives emprendió un ambicioso proyecto, algo que ni él mismo se imaginó que podía tener una magnitud tan impresionante como la que consiguió. Visitamos más de 50 ciudades en el mundo. Espectacular, no, una felicidad muy grande porque al final cada concierto es la oportunidad de seguir creciendo, de mostrar lo que llevamos con nuestra música, que es el espíritu de Colombia, va en nuestros conciertos, ¿no? Entonces, tuvimos un concierto donde habían más de 200.000 personas. Lo que ha hecho que esta gira sea tan exitosa es todo lo que acompaña a esa gira. Los invitados especiales, pues una banda como La Provincia, que es impecable. Como si eso fuera poco, Vives con su provincia realizó 15 conciertos en 46 días. Llegaron a 14 ciudades, ofrecieron más de 30 horas de música al lado del salsero Marc Anthony en el Tour Unidos. Incluso se comentó que fue tan exitosa esta gira que lograron recaudar más de $1 millón por espectáculo. Una locura. Yo lo acompañé ahora un poco por la gira de Estados Unidos con Marc Anthony y fue hermosa la gira. El show que brindó en Bogotá fue apoteósico. Vinieron muchos amigos de la música, de Brasil, de Puerto Rico, de tantas partes, nuestros amigos aquí de la música local. ¿Sabes? Siempre hemos cultivado ese cariño, hemos siempre agradecido esas amistades. Mi equipo de trabajo, tengo que hablar, uno nunca hace las cosas solo. Sí, yo creo que mi compañía, mi banda, mi empresa es como mi país. Nos unimos, somos todos colombianos, trabajamos juntos por algo, creemos en eso. El concierto más corazón profundo en el Campín, junto a sus amigos, marcó la vida de Vives. Fue más grande de lo que él mismo imaginó. Ver como esa camaradería en la tarima, ese proceso de colaboración, esa emoción también, ¿no? Entre ellos de estar juntos en un escenario. El Samario demostró que sí se pueden hacer grandes eventos en Colombia. Artistas internacionales y locales hicieron vibrar a los asistentes. Ese día fue eso, una emoción muy grande porque hace muchos años se lo apostamos a Colombia, a trabajar por la música local. En principio sin pensar que nos podíamos proyectar, sino que trabajar aquí en la casa, creer en lo nuestro, proyectarlo con el mismo respeto y valor que se proyectan otras cosas. Yo creo que ese día en el Campín fue como una gran emoción de ver que, digamos que no solo los Rolling Stones pueden hacer eso. Vives siente una gran responsabilidad con el país, con la juventud, con los niños. Para el Samario, la música es un gran antídoto contra la violencia, las injusticias sociales, la desigualdad. Yo siento que mi trabajo como artista y el trabajo del movimiento de artistas colombianos que hacen la música local ayuda mucho a eso, a que esa juventud, a que esos niños crezcan con algo que es de ellos, porque cuando crecen van a conocer el mundo, van a recibir cosas de todas partes, pero también van a tener lo que es de ellos, ¿no? Hoy Vives mira hacia atrás y se da cuenta de que el tiempo ha pasado y de qué manera. El Samario puede decir que recogió los frutos que sembró en su vida 30 años atrás. Todo vino a tu medida. Nos unimos, somos todos colombianos, trabajamos juntos por algo, creemos en eso y hemos tenido la posibilidad de crecer nuestro equipo, poder tener calidad en lo que hacemos. Y volvió con esta fuerza, todos los reflectores se volvieron a poner sobre él y a darse cuenta de que Carlos seguía teniendo toda la vitalidad, todo el talento, no solo prestado, porque era lo que había pasado con clásicos de la provincia, sino propio. Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón, posando en la estación. Te busca en un viejo Ustedes lo pidieron y aquí se los tenemos. Carlos Vives abrió su corazón para Se Dice de Mí, quien convocó a más de 200.000 espectadores en 5 ciudades gracias a su más corazón profundo. Contar porque nunca te pude olvidar. Este es el programa que le muestra la verdad escondida, los sentimientos más íntimos de las celebridades en Colombia. Y los besos que tanto nos... Vives tiene una carrera llena de éxitos. 2 Grammy Anglo, 9 Grammy Latino. Más corazón profundo. ¡Carlos Vives! Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla.
ha logrado ser el número 1 en Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Chile, México, Argentina, Ecuador, Perú, España y por supuesto Colombia. Mira la última entrega de los Grammys, ahí se mostró toda la diversidad. Ahí la gente puede, estudiando eso, puede estudiar la diversidad de Colombia, ¿no? Puede entender hasta la geografía de nuestro país, analizando un poquito lo que pasa en el fenómeno musical. Artistas como él hicieron todo este camino que hoy uno ve reflejado en artistas como Bomba Estéreo, Messier Periné. ¡Carlos Vives! El año pasado unió su talento al de Wisin y Daddy Yankee y crearon Nota de Amor. Daddy, Wisin, son pelados más jóvenes que yo, que vienen de familias puertorriqueñas humildes y que, digamos, se criaron un poquito con la presencia de Carlos Vives en la televisión en Puerto Rico. Entonces, desde el Gallito Ramírez, Daddy Yankee, siendo Puerto Rico un país productor de grandes boxeadores, Daddy Yankee soñó en su vida ser boxeador por Carlos Vives, por el Gallito Ramírez. Entonces, digamos que yo estoy un poquito en el corazón de ellos. Pero además, cuando llegamos con el vallenato, ellos se volvieron locos con los vallenatos. Es impresionante como él sigue siendo Carlos, nunca se ha vendido, siempre se ha mantenido con lo que él es, pero en la forma ha cambiado y ha hecho que hoy personajes que estén súper pegados lo llamen. Precisamente por su interpretación, por su carisma, por ser quien es, Wisin invita a Vives a cantar junto a él y a Daddy Yankee este tema. Daddy quería grabar en la canción con Wisin solo para decir lo que dice en la canción. Dice que mi billetera ni nada vale más que bailar contigo un vallenato. Él me quería decir eso. Y él le quería decir al mundo y a los colombianos que ama el vallenato. Entonces, para mí, el valor de esa canción es el cariño que ellos tienen por Colombia. Y ha sido muy chévere y muy interesante la manera en que Carlos ha sabido sumarse a estos géneros que están tan vigentes hoy en día y que son tan exitosos y cómo suena como tan orgánico, ¿no? No es nada forzado porque en última es Latinoamérica. La celebración del cumpleaños número 20 de la Tierra del Olvido fue impresionante porque en una sola canción se logró reunir a varias de las voces más representativas de nuestro país. Quisimos empezar por Collard Group, que es una agrupación creol de Providencia, importantísima, de una región folclórica de nuestro país que siempre olvidamos, que es el calipso. El calipso, como el vallenato y como la cumbia, es tan colombiana. Entonces, eso los colombianos no lo tenemos claro. No tenemos claro que tenemos colombianos que no hablan español, ¿no? Entonces, la lucha para que él pudiera cantar en español era una cosa increíble. Algo muy bonito. Yo hubiese querido que, por supuesto, se nos quedan muchos artistas por fuera. Exacto. Varias estrellas nacionales no pudieron unirse a la convocatoria de la Tierra del Olvido. Siempre quise que estuviera Juanes, porque quería mostrar esa parte de Antioquia. Y porque quería mostrar cómo el rock de mi pueblo también nacía a partir de la música carrilera y de la cultura antioqueña. Y es un gran ausente de la canción. Yo quería mostrar a través de Belo de Osa o del mismo Jorge Velosa en la parte del altiplano cundiboyacense, aunque de alguna manera, por su forma de hacer y por ese carisma que tiene Andrea Echeverry de Aterciopelado, me cubría un poquito la parte interiorana, la parte de estar en Bogotá, en el altiplano. Pero tenía la esperanza de poder mostrar con más artistas todavía lo que es la diversidad de la música colombiana. Hace poco el artista se trazó una nueva meta: rescatar a Santa Marta y hacer que el mundo la aprenda a mirar con ojos de progreso. Su proyecto se llama Tras la Perla de América. Invitarnos a repensar nuestra ciudad, a que veamos las dificultades que tiene la ciudad y entonces llamemos a todos los que nos pueden ayudar con el agua, los que nos pueden ayudar con el alcantarillado que está haciendo el alcalde, pero también el gobernador y que está haciendo las instituciones, que está haciendo el gobierno nacional. Ese proyecto con Santa Marta ha sido un hit y ha sido algo hermoso. Además, demuestra ese amor que mi hermano Carlos tiene por su tierra y tenemos esta familia por su tierra. Él tiene a Santa Marta dentro de su corazón. O sea, en sus genes y en su genética está dentro. Santa Marta no está afuera. Él carga a Santa Marta por donde va. Carlos vivía en Miami, pero hablaba samario y sus hijos hablan samario, criados en Estados Unidos. Se sabe los dichos, los últimos dichos. Si hay alguien que tiene un pueblo cargado en el corazón, es él.
Carlos Vives ama a su tierra, a sus raíces, a su vallenato. Es un enamorado de la vida y siempre le apuesta al amor. La dueña de su corazón hoy en día, bueno, desde el año 2001 aproximadamente, es la hermosa exreina Claudia Elena Vázquez. Son cómplices, amigos, socios, amantes, esposos. Son felices. Tienen 2 angelitos en casa, Elena y Pedro. Los dos son muy talentosos y se complementan muy bien. Claudia es muy organizada, ¿no? Y Carlos es un soñador. Los pálpitos de su corazón, que rara vez le fallan, le dicen que tiene 2 futuras estrellas en casa. Es que ahí donde lo ven, vive enamorado de ellas. Tengo 2 hijas, Lucía y Elena, y las 2 cantan y quieren cantar, ¿no? Lucía tomó la decisión este año y me dijo, quiero cantar, ¿me vas a ayudar? Y yo, ¿sabes? Los papás estamos ahí para que los hijos sean felices, ¿no? Carlos está en alcahueta con sus hijas, que la secundan en todo, incluso algunas veces en sus conciertos. Les abre espacio para que vayan familiarizándose con el público. Claro, bueno, imagínate, la primera vez que se monta en una tarima al frente, creo que eran casi 30.000 personas por ahí. Una vez que ella cogió esa tarima, se liberó, ¿sí me explico? Se sintió en su casa, se sintió en la casa con el papá, cantando una canción con el papá y... A mí me da felicidad de que mi hija mayor quiera cantar, porque es mi trabajo y yo quiero que en mi trabajo siempre haya gente buena, ¿no? Y Lucía quiere cantar. Y Elena, no, Elena es una cosa tremenda, no le da miedo nada. Salió de ese escenario después de cantarle a 30.000 niños y me dijo, no me dio susto. La vida le ha cambiado a Carlos, ¿y de qué manera? De ese muchachito que un día salió de Santa Marta quedan muchos sentimientos vivos: el amor por la sierra, esa necesidad de convivir en medio de la naturaleza, la obsesión por jugar fútbol en la playa, el respeto por los ancestros, el valorar a las mujeres. Carlos Vives no cambia una hamaca por el más lujoso de los palacios. Mi papá es puro amor, mi papá es pura alegría. Quizás por eso tiene tantos amigos. Eso se ve reflejado en los más de 8 millones de seguidores que tiene en sus redes sociales. Tengo más porque tengo muchos amigos que no tienen nada de esa vaina. Y a esos también los quiero igual. Y a esos también sé que están ahí. Me dejó una herencia de por vida, que fuese Judy Enríquez, Carmenza Gómez y Adriana Ricardo, ejemplo de mujer costeña. Dime eso, o sea, eso es un disco de Carlos. Yo he estado ahí en la casa de ellos mucho tiempo. Ya tengo una relación con ellos muy especial, de colombianidad, de identidad, de que los represento, de que ellos saben que he viajado por el mundo llevando ese mensaje, que es muy difícil hablar de otra cosa cuando tú cantas lo que cantas. Y cuando cuentas todas las cosas que cuentas, es muy difícil de no hablar de Colombia. Para este año tiene grandes proyectos, más conciertos, una gira por Europa, nuevas canciones. Hasta realizará un desconectado para la cadena MTV, la más importante de música en el mundo, y será en Medellín. Estoy muy feliz porque he sido invitado por MTV. Yo que siempre he fregado con el cuento de que este es el rock de mi pueblo, y yo que decía que si MTV no nos pasa por su tele full color, de seguro es que no sabe que en mi pueblo se hace rock, que en el río Magdalena fue que la cumbia nació, como el blues del Mississippi, la cuna del rock and roll. Yo he cantado todo eso, he peleado todo eso, y a veces uno no espera las cosas y de pronto te llaman de MTV. Está trabajando muy duro. Tengo los estudios nuevos de Gaira Música Local el próximo año, donde los artistas nuevos van a tener la oportunidad, especialmente aquellos que escogen trabajar por la colombianidad, con la música y el sonido local. En cualquiera de sus expresiones tendremos un estudio de grabación de alta tecnología. Creando oportunidades y demostrándole al colombiano que en Colombia tenemos cosas muy importantes y que tenemos mucho talento y que hay que apostarle a nuestra gente, a nuestra tierra. Vives está feliz con sus logros, que más que para él, son para todo el país. Los músicos nacientes, para los que nacieron hace rato y se olvidaron de sus raíces. Grandes palabras. Carlos Vives es una maravillosa persona. Carlos tiene una cosa y es un gran amor por su provincia, por su Santa Marta, pero al mismo tiempo se siente totalmente colombiano. Esa mezcla es muy buena.
yo creo que todos los colombianos nos sentimos orgullosos de Carlos. O sea, siempre sacamos pecho de ese gran artista. Pero a mí me parece que pasa una cosa con él y es que como que a través de su vida artística y de su música se deja entrever la persona que es. Uno siente que es un man fresco, relajado. Carlos es grande, pero sigue siendo chiquito de nosotros, sigue siendo el bebé de la sierra, sigue siendo de Santa Marta, de su Gaira que lleva en el alma. Estoy muy feliz y muy orgulloso por todos los éxitos que has alcanzado y seguirás obteniendo por tu trabajo fuerte y muy honrado. Y lo único que te deseo es muchas bendiciones de mi Dios. Estamos siempre contigo y toda la familia y tú sabes que cuentas con nuestro respaldo para todo lo que necesites. Carlos ha sido un hijo excelente, un ser humano maravilloso, un papá inigualable. Carlos de verdad es una luz. Siempre desde que éramos chiquitos, él ya tenía clarísimo para dónde iba, qué quería, tenía claro ser bueno. Porque este hijo del vallenato está convencido de que Colombia merece ser un país reconocido en el mundo por su arte, por su gente buena, por su tradición y por la inmensa riqueza cultural que se esconde en sus rincones y que ya es hora de que aflore. Ay, déjame terminarte con un poema de Pombo a propósito, que se llama Bambucos Patrióticos. Un pedacito, dice, y le pusimos música y por supuesto como un bambuco. Dice, yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más, y ojalá fuera más grande, que pudiéramos decir, a lo que Colombia mande no hay quien pueda resistir.